Gracias, Rodrigo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la palabra que hoy va a ser entregada, Señor, a tu iglesia. Pedimos que poderosamente la iglesia la pueda recibir con templanza, con mansedumbre, sin comezón de oír tu palabra, Señor, sino con gratitud. Y te damos gracias por eso. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento y deja que la semilla profunda de tu palabra, Señor, rinda fruto en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Era impresionante ver a la iglesia adorar y alabar al Señor. Siempre lo es, pero el día de hoy es como que, o en los últimos tiempos, es como que la iglesia está tomando esa conciencia de espiritual de adoración. Y eso es muy lindo, porque justamente nuestra congregación tiene el nombre de Centro Familiar de Adoración. Entonces nosotros amamos alabar y adorar al Señor. No solamente cuando cantamos y alabamos en un altar, sino también cuando lo hacemos de hecho. Y por eso la palabra dice que tenemos que pedirle al Señor el querer, pero también el hacer su voluntad. Y el hacer la voluntad del Padre es lo que realmente le demuestra nuestra adoración al Señor y sube como olor fragante y sacrificio vivo para nuestro Rey, porque Él lo hizo primero. Y por gratitud le alabamos al Señor, por lo que Él hizo. ¿Dónde encontramos, por ejemplo, uno de los principales versículos? Juan 3:16. Allí vemos, si pueden proyectar Juan 3:16, de qué manera nos amó el Señor. Y allí aprendemos la voluntad del Señor y su misericordia, su infinita misericordia. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si queremos conocer cuál fue la manera y la magnitud de ese amor y esa gratitud, y por eso nosotros clamamos Abba Padre, es por esto. Él ha dado a su Hijo, dice, unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Él es digno de toda alabanza. Por eso cuando Jesús es exaltado, todo lo demás se rinde a sus pies. Y el Espíritu Santo nos trae esa convicción a nuestro corazón de quién realmente es Jesús y por qué realmente es digno de ser alabado y adorado. Él lo hizo primero. Él nos amó primero. Entonces, cuando nos pregunten a nosotros, ¿por qué le alaban tanto al Señor? ¿Por qué son tan fanáticos? ¿Por qué tanta Biblia? Tranquilamente ustedes como yo le podemos mostrar y decir, por lo que Él hizo. Y como dice nuestro pastor, no es por lo que hará, sino es por lo que ya hizo en la cruz del Calvario. Él nos amó primero y por eso nosotros le amamos, le adoramos y le alabamos. No adoramos por simplemente una emoción pasajera, porque no lo es. Lo que hacemos es adorar al Señor porque Él es eternamente digno de ser adorado. Amén. Entonces, no venimos simplemente aquí para escuchar un mensaje en la palabra de Dios, sino que abrimos para entender la adoración a través de nuestros ojos y nuestros oídos, que el Señor abre para que escuchemos su palabra. Y allí la adoración ya deja de ser simplemente una canción y se transforma directamente en rendición. Nos rendimos a Él porque Él lo hizo primero y porque nos amó. Eso nos lleva muchas veces a preguntarnos a nosotros cuál es la pregunta que puede llegar a definir nuestra adoración. No es si Dios puede bendecirte o no, porque Él lo puede hacer. No es si Dios puede abrir puertas o cerrarlas, o proveernos, o producir sanidad, porque también lo puede hacer, porque Él sigue siendo poderoso. La pregunta es, cuando todavía no recibí la respuesta a mi oración, ¿sigo adorando al Señor? Cuando todavía no recibí la sanidad esperada o no la voy a recibir, porque el mayor inconveniente ya lo resolvió el Señor en la cruz del Calvario, que era la salvación, ¿voy a seguir con una actitud de adoración? ¿Está condicionada mi adoración a las bendiciones que el Señor, materiales o espirituales que el Señor me da? La verdad que no. La verdad que no debería ser así.
La verdad que nosotros en todo tiempo debemos estar adorando y alabando al Señor. Y cuando es en todo tiempo, desde los mejores tiempos hasta los peores tiempos, porque nosotros sabemos, todos los que estamos aquí, que todos tenemos situaciones personales, familiares, laborales, pero el Señor está allí. Y como decía Marcos en la adoración mientras estaba cantando, Él nunca nos dejará y tampoco nos va a desamparar. Pero tampoco nosotros lo dejemos a Él. En el medio del camino, mi adoración no tiene que estar condicionada a lo que voy a lograr con el Señor en oración, porque hay oraciones que a veces el Señor no contesta. Hay oraciones que el Señor contesta en años o en meses, porque Él es soberano. Y todas las cosas, dice la palabra de Dios, que para un hijo de Dios ayudan para bien, aunque no lo entendamos. Eso lo tenía muy claro, por ejemplo, Habacuc. Si vemos la palabra en Habacuc, capítulo 3, versículo 17 y 18. La adoración de Habacuc estaba centrada en el Señor. Miren lo que decía Habacuc. Aunque la higuera no florezca, todos conocemos este versículo, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, aunque mis problemas no tengan solución, aunque mi oración no haya sido respondida, aunque no esté viendo al Señor, porque sigo orando y sigo ayunando y no veo ninguna respuesta y no veo la mano del Señor en mi vida, aunque pase todo eso, Habacuc dice, con todo, miren dónde pone el foco, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él está priorizando la salvación. Él está priorizando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él no está priorizando lo material, o los frutos, o las vides, o las ovejas. Por eso Él entendía muy bien y hacía esta oración con muchísima fe, porque su alabanza, su respeto y su foco no estaba condicionada a la situación que Él estaba viviendo. Y aunque no venga lo que Él estaba orando, con todo eso, Él se alegraba en el Señor. Yo me alegraré. Y el foco era la última parte. En el Dios, lo más importante de mí, ¿qué es lo más importante en el reino de Dios? La salvación. Pasar, porque ¿qué es lo que quiere Dios con sus hijos y sus hijas? Él quiere vivir eternamente con sus hijos y sus hijas porque Él es tu Padre, Él es nuestro Padre. ¿Te puede bendecir en la tierra? Claro. Puede no hacerlo también, pero Él está muy interesado en que nuestra alabanza y nuestra oración y nuestra adoración sea algo como lo que hizo Habacuc. Lo amo al Señor por lo que Él ya hizo en la cruz, como vimos en Juan 3:16. Y mi foco está puesto en la salvación, no es en las bendiciones. Amén. Entonces Dios espera eso de parte nuestra. Entonces no nos enfoquemos solamente en lo que Él nos puede dar, sino en lo más importante. La mayor bendición es que vos y yo podamos pasar eternamente con Él en el cielo. Y les cuento que en el cielo vamos a seguir alabando y adorando al Señor. Qué importante es la alabanza y la adoración. Yo siempre digo, cuando me toca estar aquí adelante, por la misericordia del Señor, no se pierdan las alabanzas y la adoración a las 10 de la mañana en punto que empezamos el culto. Porque esa es nuestra oportunidad de cantarle a Él, adorarle. Esa es tu oportunidad de venir a darle a Él. Esa es tu primicia para el Señor en este día, como todos los días. Y algo se rompe cuando estamos en alabanza y adoración. Y es tan importante eso porque la palabra de Dios dice que Él habita en medio de la alabanza. Y cuando estás solo en tu casa o estás sola alabando y adorando, Él está allí también. No es solamente en la iglesia. Pero nosotros tenemos que desarrollar esa cultura espiritual del respeto y honra al que es digno.
¿Y por qué Él es digno? Uno de los motivos es porque Él es el Hijo eterno de Dios. Por ejemplo, si miramos Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante. Él dejó su trono, y dice la palabra, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Es decir, Él no comienza mostrándonos este versículo un Cristo pequeño, un Cristo derrotado. No, Él siendo en forma de Dios no se encasilló allí y vino a tomar forma de siervo, dice la palabra, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y usted y yo lo que tenemos que hacer es seguir el ejemplo de nuestro papá. Por eso la palabra de Dios dice, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Porque Jesús lo hizo. Él es el ejemplo de todo lo que nosotros predicamos y hacemos y el ejemplo de la palabra de Dios. Él mismo se despojó a sí mismo. Él mismo se hizo siervo. Fue Él mismo quien dijo que Él vino para servir y no para ser servido. Por esto lo hizo. Hecho semejante a los hombres. Después, 8, por favor. Y estando en la condición de hombre, más se humilló. Baja un escalón más y la palabra dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso nosotros le alabamos y le adoramos, porque Él es nuestro ejemplo. Él lo hizo primero, Él lo hizo por vos y por mí. Él no esperó a que nosotros nos postremos, le aceptemos al Señor. Él nos amó primero. Él demostró que Él es fiel a lo que Él mismo está predicando y a su palabra. Y por eso nosotros le seguimos y le predicamos a Cristo y a este resucitado. Amén. Pedro simplemente no le dijo a Él, tú eres un buen profeta, tú eres un buen maestro, tú eres bueno, Señor, con nosotros. Miren cómo Pedro recibe la revelación en Mateo 16, 16. Mateo 16, 16. Esta es la revelación que el Espíritu Santo de la convicción de aceptación de adoración al Señor. Mateo 16, 16. ¿Qué es lo que declaró Pedro? Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No le fue revelado por carne y sangre, fue el mismo Espíritu que se lo reveló al mismo Pedro. Entonces, cuando hay revelación de Cristo, cuando hay adoración, cuando el velo cae, nuestro corazón se postra delante del Rey. Y ese velo se rasgó. Cuando el Señor dijo consumado es, se rasgó el velo. Para que nosotros no solamente pudiéramos tener ese acceso libre al trono de la gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. No es solamente eso, sino que podamos ingresar y adorarlo libremente sin ninguna restricción al Señor. Restricción que había antes de Cristo, donde solo los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo y adorar. Y ahora estamos nosotros libres. Tenemos la entrada libre por lo que Él hizo, no por lo que vos y yo hicimos o vamos a hacer. Porque Él es el único digno del ser adorado. Él se humilló, murió y con su sangre preciosa nos compró a cada uno de nosotros. Filipenses 2:7, voy a volver a repetir. Es un pasaje que nos lleva del trono a la cruz y de la cruz a la exaltación. Por eso la palabra dice que Él se despojó a sí mismo. Él siendo santo, estando compartiendo la gloria con el Padre, vino a la tierra a hacerse hombre, humillándose a sí mismo a través de la muerte y la obediencia en una cruz. Tal cual nosotros lo tenemos que hacer, porque nosotros como hombres tenemos que humillarnos delante del Padre. Y tenemos que ir muchas veces a una cruz que no queremos ir, a una cruz que el mismo Jesús fue para morir por nuestros pecados. Y muchas veces nosotros no queremos ni repetir el versículo que dice, juntamente con Cristo estoy crucificado, porque no queremos ir a la cruz cuando tenemos que ir, porque el mismo Jesús
lo hizo. Y en esa cruz, sabiendo que cada gota de su sangre derramada fue porque le importó o le importamos a Él. En Colosenses 2, 14 y 15. ¿Qué pasó allí en esa cruz? Colosenses capítulo 2, 14 y 15. El Señor mismo dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál era el decreto contra nosotros? Ustedes están destituidos de la gloria de Dios. Por eso la palabra dice que el justo por la fe vivirá. Por la fe en el Hijo de Dios, por la fe en Jesús, por la fe en esa crucifixión. Él anuló esa acta de los decretos que nos era contraria, no solamente la anula, sino que la saca del medio y la clava en la cruz, exhibiéndola públicamente, dice el siguiente versículo, el 15, y despojando a los principados y a las potestades. ¿Qué hizo el Señor? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya no existe un acta de decretos en contra nuestra, porque la deuda fue pagada, porque era justo que alguien tenía que pagar la deuda, y la justicia de Dios reclamaba que alguien lo haga, y eso lo hizo el Señor. Y por eso, vuelvo a repetir, nosotros le adoramos y le alabamos, no solamente de palabra, no solamente cantando, sino que haciendo su voluntad. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. No sé si se escucha, pero ¿está bien? Porque está fuerte el clima. Como decía anteriormente, Él nos despojó, nos libró de todo pecado en esa cruz. Con su sangre preciosa, Él nos limpia, nos lava. Pero dice la palabra, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y esta es la buena noticia, lo que venimos predicando. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Dónde deshizo el Señor las obras del diablo? En la cruz del Calvario. ¿Dónde deshacemos nosotros el pecado y las obras del enemigo? En la misma cruz. Por eso es buscar a Jesús. Por eso es adorarlo, por eso es alabarlo. Por eso Él es digno de que vos y yo estemos no perdiendo tiempo, invirtiendo tiempo en su palabra. Hace poco realmente estaba orando y yo le decía al Señor, es algo muy básico, ¿no? Y Él me contesta muy básicamente. Le decía al Señor, Señor, necesito más de tu palabra, le decía yo al Señor. Respuesta del Señor, lee más la Biblia. Ahí está. Qué simple, ¿no? Qué simple a partir de lo que Él hizo en la cruz. ¿Querés más palabra? No, me dijo en otras palabras, ¿querés más palabra? Y agarramos la Biblia. O sea, no tengo otra manera de... O sea, ¿no ves que van a bajar 5 ángeles, 4 arcángeles, 50 serafines y te van a decir, acá tenés la palabra? Hay que agarrar la Biblia. Y honestamente, con una mano en el corazón nos cuesta, iglesia. Lo más básico nos cuesta. Imagínense lo que es un poco más complejo. Seamos sinceros con nosotros mismos también. Y ahí está la oración. Pon en mí, Señor, entonces, si tanto me cuesta, el querer y el hacer tu voluntad. Porque la fe viene por el oír. ¿Y cómo voy a oír su palabra? Y acá adentro está. Yo necesito urgentemente que ir al Señor. Jesús es digno en medio de la prueba. Jesús es digno en medio de la prueba. Escuchen esto.
Hechos, capítulo 16. Vamos a empezar del versículo 16. Cuenta aquí la palabra de Dios, la historia de Pablo y Silas que fueron encarcelados. Pero ¿por qué fueron encarcelados? Y acá vamos a ver en el versículo 16 por qué. Escuchen esto. Aconteció que mientras íbamos a la oración, qué casualidad que cuando uno se quiere ocupar del reino de Dios y su justicia pasan cosas, ¿no? Dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, ¿haciendo qué? Adivinando. Entonces, muchas veces nos pasan estas cosas, nos vamos a hacer algo para el Señor, tenemos que ir a orar, tenemos que ir al culto, algo se cruzó en el medio con un espíritu contrario al Espíritu Santo y suceden cosas. Entonces dice en el 17, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Después de eso, por supuesto, el pueblo protesta y dice, Pablo y Silas están alborotando a nuestro pueblo, nosotros somos romanos, ellos son de otra tribu. Por supuesto, los encarcelan y dice la palabra de Dios que muchos fueron azotados. Y en el versículo, viene la clave aquí, y en el versículo 25, en medio de la prueba, dice la palabra, pero a medianoche, orando, ¿qué estaban haciendo? Los encarcelaron, los torturaron, los pusieron al fondo del calabozo y le dijeron al guardia, cuídalos bien porque no quiero que se escapen, porque eso dice la palabra en los versículos anteriores. Sin embargo, ellos no perdieron un solo minuto. Y en medio de esa prueba, ¿ustedes creen que ellos estaban en una convención, en un culto, en un congreso, el congreso del siglo, o cómo se llama el congreso? Ellos estaban adoloridos, afligidos. No había luces, no había un púlpito, no había un templo. Era una cárcel. Orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En medio de la prueba, qué escena tan poderosa. Porque como dije recién, no había plataformas, no había instrumentos, no había luces como hay acá, no había así, sillas con muchísima comodidad. Pero dentro de ellos había una convicción tal en la oración que no se pudo apagar esa canción o esa adoración en medio de la prueba. Me gusta mucho porque la palabra dice, a medianoche empezaron a orar. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, para saber un poquito más de la oración. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Esto es lo que Pablo le enseñaba allí. ¿Estad siempre gozosos en medio de la prueba? Sí. ¿Cómo voy a estar gozoso en medio de la prueba? Siguiente versículo. Orad sin cesar. Y acá volvemos a repetir lo que dijimos al principio. Que mi adoración y mi oración no estén condicionadas a mi situación. Estén condicionadas a mi convicción. Porque yo le creo al Señor. No es mi situación. Porque mi salvación fue comprada por la sangre de Cristo. Eso es lo eterno. Las pruebas normalmente tienen un periodo de tiempo. Tampoco son para siempre. Aunque después de las batallas y las guerras espirituales
nos quedemos con cicatrices, porque eso pasa. Jesús también tiene cicatrices. Y no por eso perdió la guerra. Jesús también pasó cosas. Y en medio de las cicatrices, como le mostró a Esteban, porque no creía que era el Cristo, Él sigue siendo digno de toda adoración. Entonces, tu fe no depende muchas veces, o no debería depender de mi comodidad o tu comodidad. Cuando alabas o cuando alabas en medio de la prueba, le estás diciendo a esas cadenas o a esas heridas, como Pablo y Silas, que el cielo gobierna en tu vida, que el Señor gobierna en tu vida, que Jesús, como dice la palabra de Dios, no te va a permitir pasar por pruebas que no puedas soportar, porque Él ya pasó de las peores. Y tiene a veces tanta misericordia que no permite que pasemos por ciertas situaciones. Ustedes cuando se levantan cada mañana, el diablo tiene una sola misión para cada uno de nosotros: matarnos. Así de simple, no tengo otra manera de decirlo. Porque la propia palabra dice que Él vino para matar, hurtar y destruir. ¿A quiénes? A los hijos de Dios. Porque como no puede con el Padre, se mete con los hijos. Pero los hijos que estamos con el Padre, le adoramos al Señor, le somos fieles a su palabra, nos abrazamos a la cruz, reconocemos la sangre de Cristo y Cristo trae la victoria en cada uno de nosotros. Porque eso es justo delante de principados, gobernadores, potestades en las regiones celestes. Porque Dios le dio un nombre sobre todo nombre, que fue, es y será exaltado por los siglos de los siglos. Y nosotros estamos allí con nuestro Padre y Él no nos va a abandonar. Estés pasando la prueba que estés pasando. Por eso decíamos recién, en medio de la prueba, ¿cuál es tu postura de adoración? Porque qué fácil es cuando está todo bien. Pero por algo la palabra leímos: ested siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Por qué orad sin cesar? Para que cuando venga la prueba tengamos la puerta abierta para ese oportuno socorro. Es como un depósito en un banco, es como un ahorro, en este caso espiritual. Si bien es cierto, el Señor te puede sacar de ciertas situaciones en momentos candentes, lo mejor es estar prevenidos y preparados, sabiendo que nuestra fe va a ser probada. Amén. Jesús es digno de una adoración que tiene sed de Él. Esto lo decía David. Fíjense lo que decía la palabra en el Salmo 63, 1. David decía: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Esta es una convicción profunda de buscar el rostro del Señor y no solamente sus manos, sus obras, ni sus brazos, ni sus bendiciones. La sed en el Espíritu que Él mismo puso en cada uno de nosotros, porque el Espíritu es prestado. Él nos presta el Espíritu. Cuando partimos la presencia del Señor, el Espíritu vuelve al Señor. El alma, por la cual es la guerra espiritual, es la disputa entre el cielo y el infierno, y el cuerpo va a la tierra. Pero la verdadera convicción de buscarlo al Señor y decirle estas palabras. Yo siempre digo que David escribió un montón de salmos, pero es como parecen poesías al Señor de tanto que lo amaba. Él escribía poesías al Señor. Estas son poesías. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Él era un poeta espiritual.
Tanto le amaba al Señor que se desvivía por estar en la presencia de Dios, por estar en sus atrios. Señor, no me desampares, todo le pedía al Señor. Y era un rey, que murió lleno de gloria, lleno de riquezas, conforme al corazón de Dios. Siendo un rey. Pero para ser rey hay que hacer lo que hizo Jesús. Jesús pasó primero por una corona de espinas y una cruz, para después ser proclamado rey. Y eso es lo que decía hace un momento. A veces no queremos pasar nosotros por una corona de espinas o por una cruz. No queremos ni repetir esos versículos. Nos hacen mal, no queremos pasar por allí. Queremos orar y que desaparecen todos los problemas. Y eso no es posible porque el Señor nos va formando. Él quiere formar nuestro carácter de fe en función a lo que Él hizo. Si Él hiciera eso, seríamos todos robots. No ejercitaríamos la fe, sabiendo que en los mismos padecimientos de Cristo nosotros también vamos a pasar, porque eso dice su palabra. La justicia de Dios está revelada en la cruz del Calvario. Entonces, como aquí leemos con David, está bien buscarlo por necesidad, pero está mejor buscarlo por amor. Está mejor buscarlo por amor. ¿Cómo nos buscó Él? Por amor. ¿Nos necesitaba a nosotros el Señor? No. ¿Nos amaba o nos amó el Señor? Sí. Y por eso nos buscó. Porque merecíamos la condenación eterna. Pasar eternamente en el infierno. Lugar que preparó no para nosotros, sino para los ángeles que se rebelaron contra Él. Pero tanta fue su infinita misericordia que nos vio. Y encima de vernos, nos vio como que en un segundo lugar, porque dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, primero vino al pueblo judío. Como le cerraron las puertas, le abrió su palabra a todos nosotros, que somos los gentiles, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón. Por eso le amamos al Señor. Y a veces no nos damos cuenta de que a nosotros nos tocaba ese lugar. Cerrá tus ojos. 10 segundos. ¿Te imaginás en la cruz, crucificado? Vamos antes de la cruz. Insultado, torturado, crucificado. Como María, que era la mamá de Jesús, lo veía crucificar a su hijo. ¿Te imaginás esa situación? ¿Vos? ¿Te imaginás vos en la cruz? ¿Te imaginás vos siendo la madre y tu hijo siendo crucificado, siendo el Padre desde los cielos, tu hijo siendo crucificado? Bueno, ese era tu lugar y el mío. Puedes abrir tus ojos. Ese lugar lo ocupó Jesús. Ese era tu lugar y era mi lugar. Y ese lugar lo ocupó Jesús. Nosotros no nos merecíamos vivitos y coleando aquí sentados escuchando su palabra. Porque dice la palabra que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso le adoramos y le decimos, Señor, gracias, porque fue tu vida por la mía. La vida de mis hijos, mis padres, todos los que le conocen al Señor o le van a conocer, fue su vida por la de ellos, su vida por la mía, que hoy los tomamos tan comúnmente. Ya escuché eso en la célula, en el culto, lo escucho todo el tiempo, ya sé que el Señor murió por mí, sí, tengo clarísimo el panorama. ¿Tenés clarísimo? Tenemos clarísimo el panorama, entonces vivamos conforme al panorama. Vivamos conforme a la fe del Hijo de Dios.
Creámosle al Señor cuando nos habla y cuando nos dice, no mientas más, vete y no peques más. Cuidemos nuestra vida, nuestro testimonio. Cuidemos la relación con el Padre. Dejemos las excusas de lado, la edad que tengas. 12, 15, 53, 72, 85. Basta de excusas, iglesia. Usted está viendo lo que pasa en el mundo, terremotos, guerras, rumores de guerra, maremotos. De esto se está hablando hace mucho tiempo, pero es como que en estos últimos 10 años se está acelerando mucho la cosa, ¿no? Viene pronto el Señor. Cuando menos lo imaginemos, dice su palabra eso. Dice que algunos se van a estar casando, compartiendo en familia, algunos van a estar sembrando, cosechando, el uno será tomado, el otro será dejado, haciendo cosas comunes. Pero nosotros tenemos que estar velando y orando en todo tiempo. Estén gozosos, orad sin cesar. Acabamos de aprender eso de su palabra. No esperemos a que quemen las papas. ¿Qué vamos a seguir esperando? Ya esperamos, yo hoy tengo 48 años, nos convertimos a los 30, 32, por ahí. 32 años de mi vida perdiendo el tiempo. Conté que me lo querían presentar a Jesús y yo rechazaba y rechazaba y rechazaba. Es tiempo, iglesia amada, de tomarse en serio la relación con nuestro papá, porque Él viene a buscarnos muy pronto. No lo digo yo, lo dice su palabra. Jesús es digno de adoración porque el Padre le exaltó sobre todo nombre. Entonces, en Filipenses, donde estábamos leyendo, Filipenses 2, 6, 7, 8, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Si el propio Padre le exaltó hasta lo sumo, ¿cuánto más que somos sus hijos? Necesitamos exaltar la palabra de Dios en nuestras vidas, que se haga carne esa palabra cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, no dejando de hacer el bien. En el nombre de Jesús. Apocalipsis también vemos que se abre una ventana en el cielo y nos muestra el centro de la eternidad y allí el Cordero que fue inmolado. Es digno, dice la palabra de Dios. Y cuando vemos Apocalipsis no es que simplemente habla de los milagros, de las soluciones, de los problemas. Habla justamente de que Él, que fue el Cordero inmolado, o que es el Cordero inmolado, Él es digno de toda adoración. Por eso los ángeles cantan, Santo, Santo, Santo. ¿Se acuerdan la alabanza de hoy? Cantan ángeles 3 veces santo, 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 Santo. Los ángeles le adoran al Señor. Pero Dios está esperando la manifestación de sus hijos. También lo dice su palabra eso. Dice la palabra que Él busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad, ¿no? Eso dice la palabra, ¿sí? Ahora imagínense la situación. El Padre está buscando. ¿Y los hijos? ¿Que somos nosotros? ¿Por qué nosotros no le buscamos al Padre? ¿O vamos a ser como el hijo pródigo que predicó el pastor la vez pasada? Uno se quedó en la casa y el otro se fue y despilfarró, perdió el tiempo, hasta que malgastó todos sus bienes. Y el padre estaba allí esperándolo. Ese padre lo estaba esperando. Nunca salió a buscarlo. Solo estaba mirando y esperando. Eso dice Eso dice el pasaje del hijo pródigo. Este padre
Dice que Él está buscando adoradores. Nos está buscando a nosotros. Nunca el Padre dejó de buscarnos. Sin embargo, nosotros le buscamos cada cierto tiempo. Y vamos a ser sinceros, cuanto más le buscamos, es cuando tenemos problemas. Cuando se empiezan a resolver esos problemitas que andan dando vueltas por ahí, normalmente ya no lo busco tanto. Y esa actitud nosotros tenemos que pedir cambiarla al Señor. Pero es que a mí me pasa eso, les digo de verdad. También tengo problemas. También le busco al Señor. También le busco menos cuando veo que se empieza a resolver. Pero eso no está bien. Eso no está bien. Porque qué ingrato, ¿no? Qué ingrato que somos a veces con el Padre que nos dio todo. Juan 3:16, como empezamos la prédica. Al final vamos a hacer una oración para que Cristo vuelva a ser el centro de nuestras vidas. Pero no para quedar bien. No es porque estamos en un culto todos juntos como hermanos, como iglesia. Es porque con convicción lo necesitamos al Padre. Tu oración y la mía tienen que ser: Jesús, te necesito en mi casa espiritual y en mi casa terrenal. Padre, te necesito, aunque no me dé cuenta, aunque no lo sepa o aunque esté muy consciente de eso, necesito de tu presencia, de tus consejos, de tu palabra, de tu chachá a veces. Porque el Padre también nos da chachá a veces. Pues yo prefiero que me corrija el Señor toda la vida antes que me corrija el enemigo. Que de hecho el enemigo no te va a corregir, te va a complacer en todo, para que distraigas el foco de tu verdadera atención que debe estar en Cristo. Siempre el enemigo va a buscar minimizar. No es tanto así, no te preocupes. ¿No dice la palabra que el Señor es fiel y justo para perdonarnos a través de su sangre? Entonces lo que corresponde es ir al Padre, me arrepiento y le pido perdón al Señor. Entonces, ¿qué significa adorar a Jesús? Voy a leer 5 párrafos, como verdaderamente eres digno. Adorarlo con el corazón, no solo con canciones, sino con amor sincero, arrepentimiento y fe. Número 2, adorarlo con la obediencia. Jesús dijo en su palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia a su palabra es realmente la verdadera adoración, como dijimos hace un rato. 3, adorarlo con el cuerpo, porque hemos sido comprados por precio y pertenecemos a Dios. Ya no es tu cuerpo ni... ¿Vieron que ahora? No, yo aborto porque es mi cuerpo. Pensamientos traídos directamente desde el infierno. Es que es justamente lo contrario a lo que el Señor dice en su palabra. Porque Él te creó, vos no fuiste un error. Ni todos los que nacen son un error. ¿Cómo estamos ¿Estamos bien? De tiempo. Me olvidé el celular, entonces tengo que pedir asesoría del horario porque si no me voy. Normalmente pongo el celular acá y ahí voy controlando con el cronómetro. Hoy me lo olvidé cargando, así que disculpen la desprolijidad. Adorarlo en la prueba, como Pablo y Silas cantando aún en la medianoche, porque el versículo que leímos decía: y siendo de medianoche, Pablo y Silas empezaron a orar. Adorarlo con testimonio para que otros escuchen, vean y reconozcan que Cristo vive. ¿Por qué dice eso? Porque cuando Pablo y Silas adoraban en medio de las cadenas, de los dolores y de la cárcel, los presos, dice la palabra, que escuchaban. Y muchas veces a vos y a mí nos va a pasar eso. En medio de la prueba, otros
van a estar escuchando cómo actuamos. Y los otros normalmente están perdidos como los otros presos. Por eso mi adoración y mi alabanza tiene que ser la correcta para que cuando otros escuchen, como lo hacían los presos, reciban también. Es más, hay personas que están mirándonos y escuchándonos en medio de la prueba para saber cómo nos comportamos en medio de ella. A ver si somos tan fieles como decimos y predicamos cuando estamos en la célula o en la iglesia, o etcétera, etcétera. En otras palabras, somos observados como hijos o hijas de Dios. Y ustedes saben muy bien, porque estoy seguro que le pasó a muchos, que ante el mínimo tropiezo, che, ¿no era que vos eras cristiano? ¿No era que vos te vas a esa iglesia? ¿No era que ustedes leen mucho la Biblia y ahora te escucho maldecir de esta manera? Pasa. Importante es cómo actuamos en medio de las pruebas. Porque hay otros prisioneros, entre comillas, que no le conocen al Señor, que te van a estar observando. Y ese testimonio que vos y yo guardamos puede servir para que esa persona se convierta. ¿O no? Pero lo que tengo que prestar mucho más atención, más allá de los que nos miran, nos observan, nos escuchan, es cómo actúo delante del Padre. Eso es lo más importante. ¿Me mantengo fiel en medio de ese camino? Si estoy caminando por ese valle de sombras, ¿cómo reacciono? Entonces, realmente la pregunta no es si Jesús es digno, porque Jesús es digno. Eso ya fue decidido por el cielo. Yo decidí que Él fuera digno de toda adoración y alabanza en todo tiempo. Sigo perdiendo el tiempo, sigo con dudas. Mi casa lo honra, mis decisiones lo honran, mi cuerpo está honrando al Señor, ¿o no? Mis actitudes, mi obediencia confirma lo que estamos predicando o lo que cantamos en la iglesia los domingos, o mis actitudes con mis hijos, esposa. Ojo, no estoy diciendo que todos seamos perfectos porque de ninguna manera no lo somos. Simplemente algunos puntos a revisar en nuestras vidas. Él es digno, iglesia amada, mucho más allá de mis circunstancias y de las personas. Si puede ir pasando el grupo de alabanza. No era casualidad esta alabanza que cantaban en el grupo, varias. Hoy se ministró mucho sobre que el Señor es digno de adoración y justo era el tema de hoy. Yo en realidad pedí una de ellas, una de esas alabanzas que se pueda cantar hoy, pero resulta que todas las otras que venían por detrás es como que hablaban del mismo tema, ¿no? Es como que el Señor dirige nuestros pasos. Qué bueno que así sea, que el Señor dirija nuestros pasos en nuestras vidas. Porque si fuera por nosotros, no sé dónde estaríamos hoy. Volvamos a poner a Cristo en el centro. Al primer amor. Volvamos a tener esa alabanza que no dependa del día que tuve o la semana que tuve. Porque Él es digno de toda adoración, que no dependa de mi semana, de mis situaciones, de mis cosas, de lo que quiero lograr con el Señor. No hace falta que le usemos al Señor para pedirle un montón de cosas. Si bien es cierto,
Todo lo que pedimos lo sometemos a Él. La iglesia ya nos dio a su Hijo. ¿Qué más fuerte y poderoso que eso? ¿Qué más le vamos a pedir a Dios? Señor, nos diste a tu Hijo. Yo no sé qué más le podemos pedir. Probablemente el Señor responda algo como, es que di todo lo que tenía. Es que lo di a Él por vos y por mí. A Jesús. Ocupó Jesús ese lugar que me correspondía a mí y a cada uno de nosotros. Si tu adoración se apagó, que el Espíritu Santo la vuelva a encender otra vez. Esa es nuestra oración. Que el fuego de Dios vuelva a arder en nuestros corazones. No porque todo cambie o pueda cambiar afuera, no necesariamente por eso, sino porque Cristo sigue reinando dentro nuestro y dentro de nosotros y dentro de su voluntad. No esperemos que las cadenas caigan para adorar. Adora y las cadenas sabrán que Jesús es nuestro Señor. El momento perfecto no existe para adorar a Dios. Israel creía que Jesús era el rey de los judíos, que iba a venir un ejército a derrotar a los romanos y que Israel sea libre. Y fue lo contrario a lo que el pueblo creía. Al final nuestro Señor muere crucificado, pero triunfa en la cruz del Calvario y es coronado por todo el universo como Rey de Reyes y Señor de Señores, pasando por esa corona de espinas y esa cruz. Jesús, tú eres digno, digno cuando entiendo y digno cuando no entiendo la situación. ¿Escucharon eso? Nuestro Señor es digno cuando entiendo todo o cuando no entiendo nada. Lo único que entiendo es que la palabra dice que Él no me va a dejar ni me va a desamparar. Eso es lo único que entiendo en la palabra de Dios y que nosotros deberíamos entender. Él es digno en mi casa, digno en mi familia, digno en mi futuro, digno también en mi dolor y en mis pruebas. Digno en no sé lo que está por venir, pero tengo fe en ti, Señor. Porque yo te creo que fuiste a la cruz para salvarme a mí y tomaste mi lugar. Y que a través de esa cruz, a través de tu preciosa sangre real, no cualquier sangre, a través de tu obediencia y muerte de cruz, tú me libraste del cazador, de las manos del enemigo. Y tengo todas las oportunidades para vivir eternamente a tu lado. Cerrá tus ojos, vamos a hacer la oración. Amado Padre, ponete de pie, por favor. Quiero que no le mires a nadie. No quiero que le mires a nadie, solamente cerrá tus ojos y míralo a Él. Imagínate que lo tenés a Jesús allí, imagínate la cruz. Y producto de esa imaginación, sepas que lo que Él hizo es real. Amado Padre, en esta mañana, Señor, perdónanos si nos hemos alejado de ti, Señor, en medio de la bonanza o en medio de la prueba.
Te queremos pedir perdón, Señor, porque tú eres digno realmente de toda alabanza y toda adoración por lo que has hecho en la cruz del Calvario, Señor. Perdónanos por haberte dado adoración parcial, distraída o quizás condicionada a lo que entiendo, a lo que yo creo. No es lo que yo creo, ni lo que yo pienso, porque te pertenecemos a ti, Señor. Por eso tú eres digno en todo tiempo, Señor. Hoy queremos volver a ti y a tu presencia. Que se note fuertemente en mí, Señor, que tú vives en cada uno de nosotros. Que tú vives en tu iglesia. Que tú ocupas el primer lugar. Que tú eres digno de ser adorado en todo tiempo, Señor. Espíritu Santo, enciende el altar de nuestro corazón. Devuélvenos el fuego al primer amor. Como tú nos enseñaste en Apocalipsis, Jesús. Enséñanos a adorar en espíritu y en verdad. Que nuestra casa declare tu nombre santo. Que nuestra alabanza en la medianoche declare que Jesús es digno. A pesar de las cadenas, no voy a esperar a que desaparezcan. Simplemente voy a empezar a orar y a clamar a ti, Señor. Porque tú eres digno. Tú eres digno, Señor. Que toda nuestra vida sea para la gloria del Cordero inmolado. Tu nombre es sin igual, Señor. Porque tú eres digno. Tú eres nuestro papá. La iglesia que cante esta adoración, digno de alabar. Es solo un momento. Adórale. Solo un momento. Vamos, alza tu voz, alza tu voz. De alabar, no tengas vergüenza, adórale. Y la iglesia te adora, Señor, porque tú eres digno, digno de alabar. Tú eres Cristo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tu nombre. Gracias por lo que nos enseñas. Gracias por permitirnos alabarte y adorarte. Nosotros no adoramos a Jesús para que nuestras circunstancias cambien. Adoramos porque Él ya cambió nuestra eternidad. Él ya cambió tu eternidad y la mía, y por eso lo adoramos a Él. Y solo a Él. El Cordero fue inmolado, pero el Rey es exaltado. Por eso exaltamos tu nombre, Señor. Te adoramos por los siglos de los siglos. Y te damos gracias por tu palabra y por lo que has hecho en la cruz del Calvario. Una última vez. Nombre sin igual. Una vez más. Digno de alabar, Cristo. Gracias, Señor, te damos por esta mañana. Te bendecimos, Señor, y te pedimos con todo el corazón, en el nombre de tu Hijo Jesús, que tú vuelvas a ser digno de toda adoración. En el primer lugar, las primicias de nuestros frutos se rinden ante ti, Señor, porque tú eres digno de toda adoración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y le damos un aplauso al Señor y a su palabra, porque Él es digno.
Pueden tomar sus asientos.